Muy buenas tardes, estimados participantes. Gracias por acompañarnos esta tarde. El día de hoy vamos a ver una temática súper interesante que se refiere a lo que es la cláusula de multas. Sí, se encuentra la redacción de cláusula de multas y se encuentra a cargo de la ingeniera Marisela Padilla, que ya se encuentra en sala. Ciertas indicaciones, por favor, mantener los micrófonos apagados. Si tienen alguna duda acerca de la temática que vamos a revisar el día de hoy, por favor, nos la comparten a través del chat para al finalizar de la presentación, pues dar respuesta oportuna de sus inquietudes. Mari, muy buenas tardes, tal vez me escuchas. Sí, Edith, buenas tardes. ¿Me escuchas? ¿También me confirmas, por favor? Sí, se escucha súper claro. Fuerte. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos los participantes, con todos quienes nos acompañan en esta capacitación. Como ya lo había mencionado Edith, el tema de hoy día es redacción de la cláusula de multas. Este es un tema relativamente nuevo que hemos visto la necesidad de impartir porque hemos visto que muchas entidades contratantes presentan lo que es cláusulas de multas redactadas de forma incompleta. Y por esa razón hemos decidido dar esta capacitación. Voy a compartir pantalla, por favor, me permiten unos segundos. Edith, ¿me puedes dar permiso para compartir, por favor? A ver, veamos si ya me permite compartir un minutito, por favor. ¿Me confirmas, por favor, si ya visualizamos la presentación? Sí, en este momento estamos viendo la redacción, cláusula de Perfecto. multas. Perfecto. Bueno, el objetivo de este webinar, de esta capacitación, es brindar información detallada sobre la importancia de redactar de manera clara, precisa y completa la cláusula de multas en los pliegos, garantizando su efectividad y cumplimiento. Bueno, ¿qué es una multa? Una multa es una sanción económica impuesta a un contratista por incumplimiento de obligaciones establecidas en el contrato con una entidad contratante. ¿Y cuál es la finalidad? La finalidad de la multa es incentivar el cumplimiento y compensar eventuales perjuicios derivados de retrasos o incumplimientos contractuales. La multa debe servir como una advertencia para el contratista sobre los incumplimientos en los que ha incurrido y debe estar orientada a mejorar la ejecución contractual. Sí, lo que tenemos que tratar es de evitar que se finalice la relación contractual y que no lleguemos a recibir a conformidad los bienes, servicios, obras o consultoría que estemos contratando. Entonces, la finalidad de esto es que lleguemos a un feliz término del contrato y que a medida que se vaya realizando la ejecución contractual, vayamos corrigiendo los errores que se presenten en el camino. ¿Sí? ¿Cuál es la normativa aplicable para el tema de las multas? Bueno, tenemos la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76, que nos señala que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá lo que es las garantías básicas. Nadie también podrá ser juzgado ni sancionado por acción u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento. Y también nos dice el artículo 76 que la ley establecerá la debida proporcionalidad. Esta parte de aquí nos aplica claramente para el tema de la cláusula de multas, ya le vamos a ver más adelante.
En la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su artículo 71, también nos menciona lo que es las cláusulas obligatorias. ¿Y qué nos dice este artículo? Nos indica que en todo contrato sometida a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se debe estipular de manera obligatoria la cláusula de multa. Si esto es de manera obligatoria, todas las entidades contratantes deben establecer en sus contratos el tema de la cláusula de multas. Y se especificará la forma también de cómo se van a aplicar. También tenemos como normativa el Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en sus artículos 292 que nos habla sobre las multas durante la ejecución contractual, el artículo 293 que es el procedimiento para la imposición de multas al contratista y el artículo 294 que nos habla acerca de la impugnación de las multas. Ahora, ¿en qué fase del procedimiento de contratación pública debe redactarse la cláusula de multas? Como conocemos, tenemos las 4 fases, ¿no? De un procedimiento de contratación, que es la fase preparatoria, la fase precontractual, la fase contractual y la fase de evaluación. Entonces, ¿en qué fase debemos redactar la cláusula de multas? La cláusula de multas, pues la debemos redactar claramente en la fase preparatoria. Desde la fase preparatoria, nosotros ya tenemos que establecer cómo vamos a sancionar al proveedor en caso de un incumplimiento. Sí, en esta fase el personal o la persona experta que conozca sobre el procedimiento de contratación, sobre los bienes, servicios, obras o consultoría que estamos contratando, ya nos debe especificar, nos debe detallar cómo vamos a sancionar al proveedor en caso de un incumplimiento. Sí, entonces, en la fase preparatoria. Ahora, Eh, de una revisión que hemos realizado en el tema de los pliegos que publican las entidades contratantes, hemos determinado que varias entidades redactan su cláusula de multas de manera incompleta, de forma incompleta. Sí, entonces esto se debe a que no consideran todos los posibles escenarios de incumplimiento. Sí, entonces aquí tenemos como punto número 1 de lo que hemos identificado cláusulas incompletas en donde las entidades contratantes suelen redactar las cláusulas de multas de manera incompleta. Como consecuencia de esta redacción, de esta cláusula de multas incompletas, se ha verificado, ¿no? Que se dio lugar a conflictos durante su aplicación, ya que la redacción puede omitir detalles importantes o resultar ambigua en situaciones específicas. Y también estos escenarios de incumplimiento ha derivado en lo que es disputas que pueden llevar a temas de reclamaciones, a procesos de mediación o incluso litigios que complican la gestión del contrato. Sí, entonces, debido a estos 3 factores, hemos identificado estos 3 factores en las cláusulas de multas que redactan la mayoría de las entidades contratantes. Por esa razón es el tema que estamos viendo el día de hoy. ¿Sí? Para darles a conocer de acuerdo a experiencias, de acuerdo a modelos de contratos que hemos revisado de otras entidades, cómo se debe redactar de manera correcta una cláusula de multas, que debe contener una cláusula de multas para que evitemos que se llegue a un tema de disputas, a un tema de reclamaciones, a un tema de litigios y que las entidades contratantes puedan recibir sus bienes, servicios, obras o consultoría de una manera exitosa, que no tengamos problemas del momento también de aplicar una multa. Este tema es importante también para los administradores de contrato, para que ellos tengan la claridad necesaria de cuándo deben aplicar una multa dentro de la ejecución del contrato. A continuación, vamos a ver unos casos de redacción de cláusula de multas que son muy simples, que son incompletas. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de una consultoría por lista corta del año 2022. El presupuesto para este procedimiento fue de $90,000.
Entonces, la cláusula de multas de este contrato, de esta consultoría lista corta, lo que detalla simplemente es, se aplicará la multa del 3 por mil por cada día de retardo de la ejecución de los servicios, así como por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, a menos que el profesional demuestre que su incumplimiento es consecuencia de un caso fortuito o fuerza mayor. Las multas serán calculadas sobre el porcentaje de las obligaciones pendientes de ejecutarse, conforme lo establecido en el artículo 71 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entonces, como vemos aquí, en esta consultoría lista corta, la cláusula es muy simple, ¿sí? Solamente nos dice se aplicará la multa del 3 por mil por cada día de retardo. No tenemos ninguna otra información al respecto. Otro caso que también lo hemos tomado desde el portal de compras públicas es este caso de subasta inversa electrónica del año 2023. El presupuesto es de 141,081,47 centavos. De igual manera, si ustedes revisan la cláusula de multas, lo que nos señala aquí es que se aplicará la multa equivalente a la cantidad del 1 por mil. Bueno, por acá también nos señala si el valor de la multa supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, pues se aplicará lo que señala la normativa al respecto. Otro caso, también tenemos por acá un caso de licitación de obras del año 2024, es del año anterior, en donde el presupuesto es de 5.249.851,56. Es un presupuesto bastante importante, ¿sí? Y sin embargo, a pesar de tratarse de una licitación de obras donde el presupuesto es bastante importante, estamos hablando de más de 5 millones de dólares, la entidad contratante en este caso, de igual manera, solamente indicó que se aplicará una multa equivalente al 1 por mil del valor total del contrato por cada día de retraso, en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales. Solamente lo redactó así, de esa manera muy simple. Me imagino que en caso de que existieron multas, debe haber sido un problema para el administrador de contrato poder aplicarlas por cuanto solo fue establecido de esta manera, ¿no? Del 1 por mil. Esos son tres casos que hemos tomado del portal de compras públicas en donde podemos evidenciar que son cláusulas de multas sumamente incompletas y simples, ¿no? Lo cual puede dificultar, como les decía, al administrador del contrato el momento de aplicar una multa. Ahora, por otra parte, la cláusula de multas, de acuerdo a lo que señala el artículo 292 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, nos señala que en el pliego, adicionalmente, las entidades contratantes podrán establecer en el pliego del procedimiento cualquier conducta que amerite ser sancionada con multa. Entonces, el artículo 292 del reglamento ya nos establece que como entidades contratantes podemos establecer multas por cualquier otra conducta que nosotros consideremos, ¿sí? Que pueda ser sancionado con una multa el contratista. Entonces, también nos señala que la multa podrá ser fijada en un porcentaje del valor de las obligaciones pendientes del contrato o un valor específico que deberá ser debidamente proporcional a la gravedad que ocasiona el incumplimiento y al porcentaje de obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutar. Entonces, aquí también ya nos menciona el artículo 292. Nos dice debidamente proporcional a la gravedad que ocasiona el incumplimiento. Sí, entonces nosotros podemos calificar el tipo de multas de acuerdo a la gravedad. Si una multa nos va a afectar de manera que va a impedir la ejecución total del contrato, si va a ser leve, si va a ser grave, si puede ser muy grave, ¿no? Entonces, el reglamento, la normativa sí nos permite, de acuerdo a lo que señala el artículo 292 del reglamento, establecer multas debidamente proporcionales y de acuerdo a la gravedad que pueden ocasionar en su incumplimiento. También nos señala que la entidad contratante deberá justificar razonadamente el valor de las multas que se impondrán al contratista. Este artículo 292 del reglamento es súper importante porque y muchas de las entidades no lo toman en cuenta.
nos basamos simplemente en lo que señala la multa 1 por 1000 y de manera general, solamente al cronograma valorado, al tema de plazo. Entonces, nos centramos solamente en este aspecto, pero nos olvidamos del artículo 292, que nos permite el tema de establecer multas de acuerdo al tipo de gravedad, ¿sí? De acuerdo a cómo nos afecta en la ejecución de nuestro procedimiento de contratación, en la ejecución de nuestro contrato. Entonces, el artículo 292 sí nos permite establecer multas proporcionales de acuerdo a la gravedad. Ahora, por otra parte, tenemos lo que es las multas, como les decía, el tema del incumplimiento por el incumplimiento del plazo, ¿no? Y ahí tenemos lo que es que en ningún caso será inferior al 1 por 1000. Pero por otra parte, tenemos el otro tipo de incumplimiento, que no solamente puede ser el plazo. Y este otro tipo de incumplimiento es el que ya habíamos mencionado, el que nos decía adicionalmente las entidades podrán establecer en el pliego cualquier otra conducta que amerite ser sancionada con multa, ¿sí? Y también nos dice que en cualquier caso la entidad deberá justificar razonadamente el valor de la multa que se impondrá al contratista. Entonces, tenemos estos dos casos de multa, el caso del incumplimiento del plazo y otro tipo de incumplimiento. Pero las entidades, del momento de redactar la cláusula de multas en sus contratos, simplemente se centran en esta parte primera, en la del incumplimiento del plazo, y le establecen el 1 por 1000, el 3 por 1000, ese tipo de valores, ¿sí? Pero nos olvidamos, como les decía, del artículo 292 del reglamento, que nos permite establecer multas por otro tipo de incumplimiento. Y esto es muy importante, ya que eh, permite al administrador de contrato aplicar multas de acuerdo al tipo de gravedad, ¿sí? Y tener la claridad necesaria para poder aplicar una multa. Y evitarnos también cualquier inconveniente con el proveedor, ya que de pronto el proveedor no puede estar de acuerdo con la multa que se está imponiendo. Pero si la tenemos claramente establecida en el contrato, pues será más fácil para el administrador del contrato poderle imponer la multa al contratista. Vamos avanzando. Ahora, ustedes se preguntarán, con todo lo que yo les acabo de mencionar, ¿qué debería contener una cláusula de multas? ¿Sí? Entonces, ¿qué debería contener la cláusula de multas? Como punto número 1, obviamente el tema de las obligaciones o el motivo de la multa. ¿Por qué le voy a multar al proveedor? ¿Por qué le voy a sancionar al proveedor? ¿Cuáles son las obligaciones que debe cumplir el proveedor para que yo no le multe? ¿Sí? Como segundo punto, también el porcentaje de sanción en función a cada obligación. Sí, es importante establecer el porcentaje que le vamos a aplicar como sanción por el incumplimiento al proveedor. Como paso número 3, y este paso es el más importante, es la razón de ser de esta capacitación, que es el tema de la calificación de la multa, ¿sí? Nosotros tenemos que calificar en los contratos a la multa como leve, grave y muy grave, dependiendo de cómo afecte en nuestro contrato. Y como paso número 4, el tema del procedimiento de aplicación de multas. ¿Cuál va a ser el procedimiento que yo como entidad voy a seguir para aplicarle la multa al proveedor, al contratista en caso de un incumplimiento? Ahora, tomando este paso número 3 que les había mencionado, el tema de calificación de la multa leve, grave y muy grave, ¿cómo yo debo calificar a la multa? Sí, ¿cómo debo calificar a la multa? La calificación de la multa, em, ¿quién debe hacerla? El tema de la calificación debe hacer la persona experta en el objeto de la contratación, ¿no? En el bien, servicio, obra, consultoría. Entonces, el experto es el que debe determinar qué tan grave puede ser el incumplimiento del proveedor. ¿Cómo me va a afectar en mi ejecución contractual si el proveedor, el contratista, me incumple con alguna de las actividades, de las condiciones que están establecidos en el tema de
el contrato, ¿sí? ¿Cómo me va a afectar en mi ejecución contractual el incumplimiento de cualquier actividad establecida dentro de la ejecución contractual? Entonces, yo puedo decir que una falta es leve para incumplimientos que afectan de manera mínima o puntual a la ejecución del contrato, ¿sí? Yo puedo decir todas las faltas que me afectan de una manera mínima a la ejecución del contrato, yo las voy a calificar como leves. ¿Cuándo voy a calificar como graves? Cuando el incumplimiento afecta significativamente al cumplimiento del objeto contractual o retrasa de manera considerable la ejecución del contrato. Ahí yo le voy a calificar como una falta grave. Y muy grave, puedo decir que es ya un caso muy grave cuando los incumplimientos son con efectos severos, ¿sí? Y puede causar lo que es perjuicios importantes al interés público y que tal vez no voy a llegar a una finalización de la ejecución de del contrato. Sí, y no voy a recibir bienes, servicios, obras o consultoría o lo que esté contratando, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo le puedo calificar a la falta como muy grave. Entonces, como les decía, ¿quién puede determinar el nivel o quién puede calificar una multa? Es la persona que tiene la experticia en lo que estamos contratando. Ahora, como les decía, ¿no? Por ejemplo, el tema, para calificar, primero yo debo determinar la naturaleza e impacto. Si es leve, si es grave, si es muy grave. Leve para incumplimientos que afectan de manera mínima. Grave para incumplimientos que afectan significativamente. Y muy grave para incumplimientos que son con efectos severos. Otro paso que tenemos que tomar en cuenta como para calificación de las multas es el impacto del incumplimiento. Entonces, aquí nos dice la calificación de la multa se determinará según el impacto que un incumplimiento tenga en la correcta ejecución del objeto de contratación. Sí, es importante ver cómo me impacta el incumplimiento por parte del proveedor en la ejecución de mi contrato. Y como paso número 3, determinar el porcentaje. ¿Sí? Tenemos que determinar el porcentaje para el cálculo de las multas. Y este debe ser determinado en función a la legalidad y razonabilidad, que implica la comprobación del hecho y la correlativa sanción. Entonces, estos tres pasos son importantes para poder calificar la multa: la naturaleza impacto, el impacto del incumplimiento y la determinación del porcentaje. ¿Sí? Entonces, a tomar en cuenta estos tres pasos. Ahora, a continuación, lo que vamos a ver es un ejemplo de una cláusula de multas que consideramos cómo debería redactarse, qué es lo que debería contener, ya tomando en cuenta los aspectos que les había mencionado, qué es lo que debería ya contener una cláusula de multas correctamente redactada. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Estamos hablando aquí de un procedimiento de contratación de licitación de obras. Entonces voy a dar lectura a cómo debería estar construida nuestra cláusula de multas. Aquí nos menciona: la entidad contratante impondrá y retendrá al contratista, de acuerdo con lo señalado en el artículo 71 de la ley, por concepto de multa la cantidad equivalente al 1 por 1000 en los casos de retrasos injustificados por parte del contratista respecto del cumplimiento del objeto contractual, que se establecerá por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, para lo cual se considerarán solamente los hitos de control. Entonces, esta es la primera parte de la cláusula de multas. Entonces, aquí estamos hablando de una multa del 1 por 1000 de lo que tenga referencia al cumplimiento del objeto contractual por cada día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales, pero aquí ya hacemos mención a que conforme al cronograma valorado. Sí, entonces, de acuerdo al cronograma valorado, a los hitos de control que conformen este cronograma valorado, vamos a aplicar la multa del 1 por 1000 si el proveedor no cumple con lo establecido dentro de este cronograma valorado. También nos dice: las multas se calcularán sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentran pendientes de ejecutarse, imputable a la planilla que corresponda, incluyendo el reajuste de precios que corresponde y sin considerar los impuestos. Aquí ya estamos determinando cómo vamos a calcular, ¿no?
dice sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentren pendiente de ejecutarse, imputable a la planilla que corresponda, ¿sí? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más debería contener nuestra cláusula de multas? Acá ya vamos a especificar un poco más. Nos menciona, no obstante, dada la naturaleza del objeto del contrato, en caso de incumplimiento de lo acordado, la entidad contratante aplicará la siguiente metodología. Él o la contratista conviene en pagar a la entidad contratante por concepto de multa un valor diario equivalente a. Y aquí miren, ya tenemos nuestra calificación de las faltas, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacerlo? Y tenemos la calificación de las faltas, el porcentaje que vamos a aplicar y también está un valor específico porque el artículo 292 del reglamento también nos habla de un valor específico, ¿sí? Nos habla de un porcentaje y nos habla de un valor específico. Entonces, aquí para nuestro ejemplo lo que hemos puesto es que para las faltas leves vamos a aplicar un porcentaje del 1 por 20,000. Para las faltas graves, un porcentaje del 1 por 15,000 y para las faltas muy graves el 1 por 10,000. Eso en el tema de porcentajes. En cuanto a valores específicos, hemos dicho que para faltas leves sería $10, para faltas graves $20 y para faltas muy graves $30. Entonces, miren ustedes, aquí dentro de nuestra cláusula de multas ya estamos haciendo una calificación de las multas. ¿Cómo las vamos a calificar y qué porcentaje de multa voy a aplicar de acuerdo a cada falta? ¿Qué más nos dice? Por acá nos menciona, del valor del contrato por cada día de retraso, contado a partir del primer día del incumplimiento y por el número de días que dure el mismo. Y se calculará sobre el porcentaje de las obligaciones que se encuentren pendientes de ejecutarse, imputable a la planilla que corresponda, incluyendo el reajuste de precios que corresponda y sin considerar los impuestos. ¿Sí? Aquí también ya nos está diciendo que será del valor del contrato por cada día de retraso contado al partir del primer día del incumplimiento y por el número de días que dure el mismo. ¿Sí? Ya nos está mencionando y detallando cómo vamos a calcular la multa. Ahora, aquí tenemos lo que es unos ejemplos de faltas por tema de ejemplo, no solamente son ejemplos de faltas que las hemos calificado como leves. Hemos señalado 3 tipos de faltas. Esto es, como les había mencionado, para un ejemplo de una licitación de obras. ¿Cuáles son las faltas que hemos calificado como leves? Tenemos por incumplimiento en la entrega de los procedimientos de instrucciones previas a la ejecución de los trabajos, incumplimiento en la entrega de los programas de obra y ocupación, planos, memorias técnicas y aquellos documentos que solicita el administrador del contrato. Entonces, si el contratista no proporciona todos estos documentos al administrador de contrato como memorias técnicas, planos, programas de obra, cualquier tipo de estos, le hemos calificado como una falta leve. Otra falta leve es por no presentar los índices para la aplicación de las fórmulas de reajuste de precios de obras civiles y montaje electromecánico en el periodo determinado por el administrador de contrato. También la hemos calificado como una falta leve. Y también como falta leve por no presentar la planilla dentro de los primeros 5 días laborables del mes subsiguiente. Entonces, para este ejemplo hemos calificado a estas 3 faltas como leves. Como les decía, ¿quién califica el nivel de multa como leve, grave o muy grave? Es el experto, la persona que tiene conocimiento en su totalidad de lo que estamos contratando, ¿sí? De nuestro objeto de contratación. Él es quien puede decirnos la manera de cómo una falta nos puede afectar en la ejecución contractual. Ahora, acá tenemos también ejemplos de faltas graves. ¿Qué ejemplos hemos puesto nosotros? Hemos señalado 4 ejemplos de faltas graves. Aquí nos dice por incumplimiento con la fecha dispuesta para resolver las inconformidades de los bienes y obras previstos en esta contratación. Le hemos calificado como una falta grave por la presentación retrasada de las reprogramaciones al cronograma valorado. También le hemos calificado como grave por no acatar las disposiciones dadas por el fiscalizador para recuperar tiempos perdidos en la ejecución de los rubros del cronograma valorado
y también por no acatar las disposiciones del administrador del contrato dispuestos en el libro de orden. Entonces, todas estas faltas las hemos calificado en este ejemplo como faltas graves. Ahora, para el ejemplo, ¿cuáles hemos calificado como faltas muy graves? Tenemos por ausencia temporal de un día o más del lugar del proyecto del personal técnico mínimo no autorizado por el administrador del contrato. Entonces, si el personal técnico mínimo abandona el lugar del proyecto, el lugar de la obra, y este abandono no ha sido autorizado por el administrador del contrato, es una falta muy grave. Sí, porque claro, si no está presente el personal técnico, va a ser muy probable que vamos a tener retrasos en la ejecución contractual, ¿sí? Y esto se va a ver afectado en la correcta finalización del contrato y en los plazos establecidos. Entonces, por esa razón le hemos considerado como una falta muy grave. También nos dice por incumplimiento de las disposiciones del administrador o fiscalizador del contrato necesarios para una correcta ejecución del proyecto. También es una falta muy grave y por obstaculizar intencionalmente trabajos de otros contratistas o de los trabajadores. Entonces, de acuerdo a su objeto de contratación, de acuerdo a su contrato, usted puede calificar las multas, ¿no? Puede decir esta multa es leve, es grave, es muy grave, ¿cómo me va a afectar en mi ejecución contractual? Y vamos calificando las multas y facilitamos el trabajo del administrador del contrato. Ahora, ¿cuándo es conveniente calificar las multas, ¿sí? Es posible que no podamos hacerlo en todos los objetos de contratación, en todos los contratos. Por ejemplo, el tema de contratos donde se trata de bienes y son entregas totales, solamente tengo una entrega. Entonces, en ese caso no va a ser conveniente calificar la multa, ¿sí? Porque solamente tengo una entrega total de los bienes y está establecido un plazo para la entrega de esos bienes. Entonces, en ese caso, puede ser que no sea conveniente calificar las multas. Ahora, ¿en qué caso sí es conveniente calificar las multas? Es conveniente para el caso de contratos que contemplan entregas parciales. Cuando el contrato contempla entregas parciales o por etapas, es útil, ¿no? Es recomendable calificar las multas según la importancia de cada fase. Un incumplimiento en una fase crítica podría ser considerada más grave que en una etapa secundaria. Sí puede ser que si el contratista comete una falta al inicio del objeto, al inicio del contrato, puede ser que sea muy grave, ¿no es cierto? Porque al ser al inicio de la ejecución contractual, al cometerse al inicio de la ejecución contractual esta falta, me puede afectar en la ejecución total de mi contrato, ¿sí? Y es probable que yo no pueda cumplir con el plazo establecido o con el plazo que nosotros habíamos establecido para la ejecución de ese contrato, ¿sí? Pero puede darse el caso que el proveedor me cometa tal vez una falta casi ya a la finalización del contrato, ¿sí? Entonces ahí puede ser que ya no me afecte tanto porque ya estamos casi finalizando, ¿sí? Entonces, en ese sentido, y cuando son contratos con entregas parciales, dependiendo de cómo me afecta dentro de mi ejecución contractual, em, yo puedo calificar las multas o es recomendable calificar las multas. Y también en qué casos, en casos de contratos con alto riesgo de incumplimiento. Sí, si se trata de procedimientos en los que históricamente ha habido incumplimientos recurrentes, como en mantenimiento de infraestructura o prestación de servicios especializados, en esos casos también es conveniente calificar a la multa. ¿Sí? En cualquiera de estos dos casos, en contratos con entregas parciales y en contratos con alto riesgo de incumplimiento. Puede ser que nosotros tengamos ya contratos que ejecutamos anualmente, ¿no? De manera anual, que de acuerdo a nuestra planificación, cada año tenemos que estar contratando. Entonces, ahí ya tenemos un antecedente, tenemos un histórico que nos permite determinar
si los contratistas caen en incumplimientos, si tienen inconvenientes el momento de cumplir con el contrato. Entonces, ahí, ¿y en qué partes, no? ¿En qué fases de este contrato se pueden cometer las faltas? ¿En qué momento los contratistas pueden cometer las faltas? Y eso desencadene en un incumplimiento del contrato. Entonces, ahí podemos calificar las multas. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son estos contratos en donde es conveniente calificar la multa? En los contratos de obras, servicios y consultoría. Sí, en el caso de servicios, por ejemplo, que no realicen alguna entrega que se encontraba contemplada. No te escucho. Mari, ¿me escuchas? Ahí te escucho. ¿Me Sí, ahí te miras? escucho. Ay, ya, ok. Disculpe, se nos fue un momento el internet. Eh, ¿Podemos repetir este diapositiva, Mari? Sí, Ya, claro que sí. ahí les escuchamos. Gracias. Ya, perfecto. Sí. Bueno, lo que les estaba mencionando es el tema de cuándo es conveniente calificar una multa, ¿sí? Entonces, les decía que es conveniente calificar una multa en contratos que contemplan o se encuentran consideradas entregas parciales, ¿sí? Porque dentro de estas entregas parciales, en cada una de estas entregas, están contempladas lo que es cumplimiento de varias actividades. Sí, entonces, cuando tenemos un contrato con entregas parciales y dentro de estas entregas el contratista debe cumplir varias actividades, varias etapas, entonces en ese caso es conveniente que califiquemos la multa. Y les ponía un ejemplo, y aparte de calificar la multa, ¿no? Les ponía el ejemplo de que una multa, un incumplimiento al inicio de la ejecución contractual puede ser que sea bastante grave o muy grave comparada con un incumplimiento que se dé casi a la finalización del contrato. Entonces, si es una multa, un incumplimiento, perdón, al inicio, entonces ahí sí es una multa muy grave, pero al final puede ser que ya no, porque ya estamos casi finalizando, ¿sí? Entonces ahí puede ser que ya no le califiquemos a este incumplimiento como una multa grave, sino tal vez como una multa leve. Entonces, ¿quién puede determinar eso? Es el experto, el que conoce sobre la ejecución del contrato. Y también les mencionaba que podemos calificar las multas en contratos con alto riesgo de incumplimiento. Sí, por ejemplo, puede ser que dentro de nuestras planificaciones de nuestras entidades tengamos algún objeto un objeto contractual que tenemos que ejecutarlo todos los años, ¿sí? Entonces, ahí nosotros ya disponemos de un histórico y podemos saber en qué momentos o cuáles son las actividades en donde el contratista puede caer en un tema de incumplimiento, que se tenga un riesgo de incumplimiento. Sí, en esos casos en donde ya tenemos un histórico, entonces en función a eso nosotros también podemos establecer nuestra cláusula de multas y calificar el incumplimiento de acuerdo al tipo de afectación, ¿no? Si es leve, grave o muy grave. ¿Y en qué tipo de contratos es conveniente? Les mencionaba que es en el tema de obras, servicios y consultoría, porque aquí consideramos varias actividades en donde que debe cumplir el contratista, sobre todo en el tema de obras, ¿no? Tenemos varias actividades que deben cumplir, entonces ahí es conveniente calificar las multas. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para la imposición de las multas al contratista? El procedimiento para la imposición de las multas se encuentra establecido en el artículo 292 y 293 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. ¿Y cuáles son los pasos que nos establece para el tema de imposición de multas? Nos indica, como primer paso, que el administrador elaborará un informe que se suscribirá, el mismo se suscribirá dentro del término de 7 días contados a partir del hecho. Entonces, para poder aplicar la multa, el primer paso
es contar con el informe del administrador, ¿sí? Que el administrador nos indique específicamente cuál fue la falta que cometió el contratista. Sí, y como segundo paso estaría en el término máximo de 3 días a partir de su suscripción será puesto en conocimiento del contratista. Entonces, una vez que ya tengamos el informe del administrador del contrato, nosotros disponemos de 3 días término a partir de la suscripción para poner en conocimiento del contratista, para que él conozca cuál fue la falta que cometió y el tipo de multa que se le va a imponer. ¿Sí? Aquí es muy importante tener clarificado el tipo de multa que les decía, como leve, grave, muy grave, para que él conozca el tipo de falta que cometió y cómo va a ser multado, cómo se le va a imponer la multa al contratista. Como siguiente paso, el contratista tiene el término de 5 días para ejercer su derecho a la defensa. Aquí también nos sirve el tema de poder calificar las multas. ¿Por qué? Porque si tenemos claramente establecido nuestras multas, ¿sí? ¿Cómo las vamos a aplicar? ¿Cómo vamos a sancionar al contratista si ha cometido una falta? Pues el contratista a lo mejor no va a requerir de este tiempo, ¿no? De estos 5 días términos, porque está tan clara la cláusula, está tan específico todo, que el contratista sabe que cometió una falta y qué porcentaje de multa, qué porcentaje se le va a aplicar a esa multa. Como siguiente paso nos dice, en caso de existir multas mediante acto administrativo, se notificará dentro del término máximo de 3 días de emitido. Sí, aquí nos dice que se notificará mediante un acto administrativo, ¿sí? Al proveedor, al contratista, perdón, las multas que se van a imponer. Y el término máximo es de 3 días de emitido. También nos menciona, dice, una vez notificada la multa, será descontado al momento del pago correspondiente. Sí, una vez que ya efectivamente se verificó que el contratista sí cometió una falta y que sí tenemos que aplicar una multa, pues este valor de la multa se la va a descontar del el pago que corresponda. Y finalmente también nos señala aquí que en obras las multas serán calculadas por el fiscalizador y serán puestas en conocimiento del administrador del contrato, ¿sí? En el tema de obras tenemos esta particularidad que las multas son calculadas por el fiscalizador, pero el administrador del contrato es quien tiene que notificar al contratista, quien tiene que poner en conocimiento del contratista la multa que se le va a imponer, el valor que se le va a descontar y cuál fue la falta que cometió, ¿sí? Entonces, por todos estos pasos que hemos visto, es importante que califiquemos la multa de manera correcta, ¿sí? Para que evitemos caer en el tema de impugnaciones, que tengamos reclamos, que lleguemos hasta temas de juicios, ¿no? De demandas. Entonces, por todo esto es importante que califiquemos las multas y que tengamos la claridad necesaria de cómo aplicarlas, de que el administrador de contrato llegado su momento, tenga la suficiente claridad de cómo va a multar al contratista. Muy bien. Ahora vamos a ver unos casos de cálculo de multas. Si bien este webinar está enfocado exclusivamente al tema de redacción de cláusula de multas, sí hemos visto la necesidad de ejemplificar, ¿no? De poner unos casos de cómo deben realizar el cálculo de multas, ¿sí? Al contratista. Entonces, les voy a exponer 3 ejemplos. El caso número 1 es el cálculo de multas de una entrega total, ¿sí? El tipo de contrato son bienes, el tipo de entrega es total, la cantidad a recibir son 10 switch de 24 puertos, el valor por entrega es de 850 cada uno. Cada switch de 24 puertos tiene un valor de $850 y el tiempo de entrega lo hemos establecido como 150 días, ¿ya? Entonces, tipo de entrega total.
Ahora, aquí viene la consulta. Dice, en el proyecto Construcción de Obras Civiles y Montaje Electromecánico, Pruebas y Puesta en Servicio, se estableció la entrega de 10 switch de 24 puertos. Sin embargo, al momento de la entrega, el contratista informa que solo podrá suministrar 9 debido a problemas logísticos. ¿Debe el administrador de contrato aceptar esta entrega incompleta? Me pueden enviar sus respuestas por el chat y yo les leo, por favor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Debe el administrador del contrato aceptar esta entrega incompleta? ¿Qué opinan ustedes? ¿Puede o no puede? Por aquí nos dicen no, nos dice Michelle, Karina, Eugenia, nos dicen no, muy bien. No debe entregar todo, nos dice Jacqueline. Perfecto. No, también nos señala María. Luis nos dice buenas tardes, no podría en bienes de esa entrega total. No debe entregar todo. Perfecto. Así es, efectivamente, lo que nos están diciendo ustedes es la respuesta correcta. Aquí tenemos los 10 switch, el valor es de 850. Son 10 switch, cada uno por 850. Estamos hablando de $8,500. Y nos señalaba que el contratista por problemas de logística solo puede entregarnos 9 y después de 5 días lo que falta sería el un switch, ¿no? Entonces, como estábamos hablando de una entrega total, ¿sí? Entonces, o recibimos todo o no recibimos nada. No podemos recibir los 9, no podemos recibir 5, no podemos recibir 3. Tenemos que recibir los 10 switch porque estamos hablando de una entrega total. Ahora, ¿cómo sería la fórmula? La fórmula sería valor de entregas pendientes por días de retraso por el 1 por 1000. En este caso, como estamos hablando de una entrega total, el valor de entrega pendiente no sería el 1, el un switch, ¿no? No sería el 1, sino que la entrega, el valor pendiente de entrega serían los 10, ¿sí? Entonces ahí multiplicamos el valor de la entrega pendiente por los 5 días y por el 1 por 1000 habíamos establecido una multa del 1 por 1000, que en este caso sería 0,001 y quedaría calculado el valor de la multa que sería 42,50, que es por la totalidad de los bienes, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de una entrega total, la multa se aplica por la totalidad. Como les decía, no puedo recibir 9 switch, no puedo recibir 3 switch. En este caso, yo tengo que recibir la totalidad. Entonces, son los 10 switch los que tiene que entregarme el contratista en el plazo que se haya establecido. Ahora, vamos con otro caso. Por aquí nos dice Eugenia, disculpe, ¿cuál es el acto administrativo mediante resolución? Sí, efectivamente, el acto administrativo es una resolución, mi estimada Eugenia. De esa manera, usted tiene que notificar las multas al contratista. Vamos al caso número 2. Ahora vamos a ver el tema del cálculo de multas para entregas parciales. Igual vamos a hacerlo con un caso de bienes, ¿sí? Vamos a hacer bienes, el tipo de entrega es parcial, número de entregas hemos establecido 5, el valor por entrega son 850 cada uno y el tiempo es 150 días. Igual vamos a ver el tema de switch, seguimos con el mismo ejemplo, ¿no? De switch de 24 puertos. ¿Y qué nos dice aquí? Dice, en el proyecto de construcción de obras civiles y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio, se estableció la entrega parcial de 10 switch de 24 puertos. El contratista se retrasa 7 días en la tercera entrega. ¿Cuál sería el monto de la multa? Entonces, aquí nos está diciendo, son 10 switch de 24 puertos, el contratista se retrasa 7 días en la tercera entrega. ¿Cuál sería el monto de la multa? Entonces, vamos a ver por acá. Estamos hablando de 5 entregas, digamos que cada entrega costaba $850 cada switch, ¿sí?
Y tenemos aquí el tema de que me cumple la entrega, la primera entrega cumple, el contratista nos cumple la primera entrega, la segunda entrega no cumple y se encuentran pendientes por entregar la entrega 3, la entrega 4 y la entrega 5. Ahora, aquí, ¿cómo calculo la multa? Sí, ¿cómo calculo la multa? Sería por el valor de las entregas pendientes, por el número de días de retraso y por la multa del 1 por 1000. Aquí igual establecimos una multa del 1 por 1000. Sería 2550 por las 3 entregas que están pendientes, por los 7 días y por el 1 por 1000. Y la multa, en este caso, en este ejemplo, sería de 17,85. Sí, muy bien, Mónica ya nos envió la respuesta. Así es, en el caso de entregas parciales solamente em, calculamos por lo que se encuentre pendiente, ¿sí? Aquí ya no es como en el caso de entregas totales, en donde era por todo lo que por todo lo que tenía que entregar el proveedor. En este caso solamente es por las entregas que se encuentren pendientes, ¿sí? Esa es la diferencia en cambio con las entregas parciales. ¿Sí? Entregas parciales sí me aplica el tema de solamente lo que se encuentre pendiente y calculo la multa solamente por lo pendiente. Por lo pendiente, por los días de retraso y por el porcentaje de multa que voy a aplicar. ¿Sí? Y en función a eso yo determino la multa a aplicarle al contratista. Ahora vamos a ver un caso número 3. Este es un poquito más complicado. Sí, y este caso sí tiene relación con lo que vimos el día de hoy, con lo que estamos revisando, el tema de la calificación de multas, el tipo de multa. Ya, entonces, estamos hablando de una obra en donde el valor del contrato son $600,000. El valor pendiente a ejecutar son $350,000. Y aquí se ha aplicado el tema de un reajuste de precios por un valor de 2,588,78. Sí, aquí estamos hablando ya de una obra y por esa razón en la obra tenemos el tema de reajuste de precios. Este es un ejemplo que lo hemos construido de esta manera para que ustedes puedan visualizar la forma de aplicación de una multa de acuerdo al tipo de multa, si es leve, grave o muy grave. Em, si es leve, grave o muy grave en su aplicación, ¿sí? Para que puedan visualizar. Ahora, ¿cómo hemos planteado el ejemplo? Hemos puesto aquí tipo de multa leve, vamos a aplicarle el porcentaje del 1 por 20,000. ¿A qué le vamos a aplicar este porcentaje o cuándo está calificada esta multa como leve? Aquí dice por no presentar la planilla dentro de los primeros 5 días laborables del mes subsiguiente, ¿sí? Entonces, esta multa está calificada como leve. ¿Y cuál fue la falta que cometió el contratista? Sí, para nuestro ejemplo, le hemos puesto que el contratista no presentó la planilla dentro de los 5 días laborables del presente mes. Sí, ¿y cuántos días de retraso? 3 días de retraso tuvo el contratista, ¿sí? Nos presentó 3 días tarde la planilla que tenía que presentar durante los 5 días laborables del mes, ¿no? Por ejemplo, del mes de marzo tenía que presentarnos el contratista hasta el 5 de marzo la planilla, pero nos presentó el 8 de marzo. Digamos que el 8 de marzo era día hábil. Nos presenta el 8 de marzo y por ende ya cometió una falta el contratista, está incumpliendo con lo que está establecido, es una falta leve. Entonces, ¿qué corresponde? Corresponde realizar el cálculo de la multa que fue calificada como leve y que tiene una aplicación del 1 por 20,000. Ahora, como falta grave, ¿qué hemos puesto? Hemos puesto el porcentaje, se le va a aplicar el porcentaje del 1 por 15,000 y ¿qué tipo de multa? Aquí nos dice por la presentación retrasada de las reprogramaciones al cronograma valorado. ¿Sí? Entonces, dentro de nuestra cláusula de multas establecimos que la presentación retrasada de cualquier reprogramación al cronograma valorado es una falta grave y que esta falta tiene un porcentaje de aplicación de multa del 1 por 15,000.
¿Qué falta cometió el contratista? El contratista no presentó dentro del plazo requerido el cronograma valorado con las reprogramaciones correspondientes. Sí, el contratista ya cometió esta falta. ¿Y cuántos días se demoró en presentar esta programación del cronograma valorado? Se demoró 9 días, ¿sí? Entonces, el cálculo de la multa lo tenemos que hacer por este número de días. Y también hemos calificado como muy grave que le vamos a aplicar una multa del 1 por 10,000 por ausencia temporal de un día o más del lugar del proyecto del personal técnico mínimo no autorizada por el administrador del contrato. ¿Qué falta cometió el contratista dentro de la ejecución contractual? La ausencia injustificada del médico ocupacional, sin ninguna autorización o conocimiento previo de la fiscalización o administrador del contrato. Digamos que el médico ocupacional no asistió a la obra, tenía que estar presente en la obra, no asistió. Nosotros le hemos calificado a esa falta grave, estaba considerado dentro del personal técnico mínimo y a esa falta le hemos considerado como muy grave. ¿Cuántos días de retraso tuvo por estuvo ausente el médico ocupacional? Estuvo ausente 10 días de retraso. Ahora, tomando en consideración todo lo que yo les acabé de mencionar, vamos a hacer o vamos a aplicar la fórmula para el cálculo de multas, ¿sí? Vamos a la siguiente pantalla. Y aquí está la fórmula de cálculo, ¿ya? Entonces tenemos aquí que la multa es igual al número de días. Este es el ejemplo para el cálculo de una falta leve, que sería la misma fórmula, ¿no? Para el cálculo de la multa leve, grave o muy grave. Lo que tenemos que reemplazar básicamente sería el número de días y también el porcentaje de aplicación. Para este ejemplo vamos a ver cómo le aplicamos para el caso de una falta leve. Entonces sería el número de días que nos decía eran 3 días. El porcentaje para la falta leve es del 1 por 20,000 y le multiplicamos por el contrato por lo pendiente de ejecutar, las planillas que estén pendientes de ejecutar sobre el contrato más reajustes, porque estamos hablando de una licitación de obras. Ahora, acá ya en el cálculo de la multa, realizamos el reemplazo correspondiente, decíamos que fueron 3 días, el porcentaje de aplicación de multas desde el 1 por 20,000. El contrato era por 600,000, eso habíamos puesto en nuestros datos generales del caso. Y lo pendiente por ejecutar, las planillas pendientes de ejecutar son 350,000 sobre el contrato más reajustes. En este contrato ha habido un tema de reajustes de 2,588,78. Entonces, realizando los reemplazos correspondientes, tenemos que la multa es de $52,27. Esta es la multa que debemos imponerle al contratista por los días que estuvo ausente, por los días que no, perdón, no ausente, sino los días que cometió la falta, sí, que incumplió con la ejecución contractual. Ahora, para el caso del cálculo de una multa grave, como les decía, tenemos que reemplazar el tema del porcentaje, hablábamos del 1 por 15,000 para el caso de las faltas graves y el 1 por 10,000 para el caso de las faltas muy graves. Reemplazamos el tema del porcentaje y el número de días, de acuerdo a lo que habíamos visto en nuestra tablita, al número de días que eran 9 y 10 y calculamos el porcentaje de aplicación de la multa a aplicar al contratista por la falta que ha cometido. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí nosotros sí podemos aplicar de manera proporcional la multa al contratista, ¿sí? No le aplicamos de manera general, sino que calificamos la multa de acuerdo a la gravedad, a la multa, qué tan grave es la multa, qué tan grave es el incumplimiento por parte del contratista. Y en función a eso, aplicamos lo que es el porcentaje de multa. Y estaríamos cumpliendo con lo que dice la normativa, ¿no? Porque la normativa nos señala que debemos aplicar la multa de manera proporcional. No podemos calificar a una multa, como les decía, al inicio de un contrato. Una multa nunca puede ser grave al inicio o tener la misma gravedad al inicio del contrato que al final del contrato.
o no puede ser, o no podemos calificar por el mismo porcentaje de multa, por decir, calificarla con el 1 por 1000 a la no presentación de la planilla de acuerdo al cronograma establecido, que también calificarla de la misma manera, imponerle el mismo valor de la multa, por decir igual, el 1 por 1000, cuando no se presente el personal técnico mínimo. ¿Sí? Sin el personal técnico mínimo yo no puedo avanzar en mi ejecución contractual y esto me va a retrasar en el cumplimiento de mis objetivos. Y no voy a cumplir con todo el plazo establecido y con los compromisos adquiridos, entre muchas cosas más. Entonces, yo no puedo darle la misma calificación a la multa. Yo necesito que esta calificación sea proporcional, ¿sí? Y cumplir con lo que me dice la normativa. De ahí la importancia de calificar a las multas como leve, grave o muy grave. Sí, eso sería todo por el día de hoy en el tema de la redacción de cláusula de multas. Es un tema muy cortito, pero muy importante, ¿no? Para las entidades contratantes, para que aprendan o tengan ya la costumbre de redactar cláusulas de multas completas, ¿sí? Que contemplen todos los posibles casos que nos pueden llegar a desencadenar en el tema de incumplimientos o el tema de no aplicar las multas de manera proporcional. Con este webinar lo que pretendemos es que también los administradores de contrato puedan tener todas las herramientas necesarias para ejecutar un contrato de manera correcta. ¿Sí? Voy a dar lectura a consultas y hay en el chat, Edith. Sí, mi estimada Mari. Mientras revisamos las preguntas, voy a compartirles en este momento el tema de las votaciones. Esperamos un momentito, mi Mari, para que las personas nos puedan ayudar a realizar la encuesta de satisfacción. Tal vez si podemos visualizar en este momento. Sí, ya se visualiza la encuesta de satisfacción. Voy a dar lectura a las inquietudes que se encuentran en el chat mientras nos ayudan llenando la encuesta a nuestros participantes. Ok, gracias. A ver, vamos a ver. A ver qué nos dice por aquí. Dice la multa, ya. A ver, dice una última consulta. La resolución administrativa se realiza cuando ya me entregue el bien o servicio y que allí podría saber cuál es el monto por las multas. Sí, o sea, necesita conocer calcular, ¿no? Desde el día en el que se está incumpliendo con la entrega hasta cuando ya le entregue. Entonces, ahí usted ya puede calcular el tema de multas y realizarle la notificación al proveedor, ¿no? Porque antes de eso no sabemos, no conocemos cuántos días efectivamente debemos tomar en cuenta para calcular el tema de las multas, ¿sí? Entonces, el momento a partir de que me entrega, yo ya tengo que hacer todo el procedimiento, todos esos pasos que les había indicado para poder notificar al proveedor y también realizar el tema del cobro de las multas. Dice, disculpe, aparte de aplicar la multa del 1 por 1000, ¿se puede aplicar otra multa por tipo de falta? Sí, sí, estimada Marianela, es lo que habíamos visto el día de hoy. Usted debe determinar todos los casos en los cuales puede aplicar la multa. De acuerdo a su gravedad, es lo que habíamos visto, leve, grave, muy grave. Usted puede aplicar 1 por 1000 para ciertos casos, para el cumplimiento de ciertas actividades o para el incumplimiento de ciertas cosas, ¿no? De ciertos factores. Y para otros, usted también puede aplicar otra multa, que es lo que habíamos visto. Yo les había puesto el ejemplo del 1 por 20.000, el 1 por 15.000 y el 1 por 10.000. Sí puede hacerlo. Siempre que sea, como les decía, ¿no? Temas de entregas parciales o proyectos de altos riesgos. Dice, buenas tardes, una consulta. ¿Cuánto es tope máximo de multa sea en obras, servicio, bienes? Bueno, la normativa
nos exigen, ¿no? Para el tema de la presentación de la garantía de fiel cumplimiento, que es el 5% del contrato. Y de esta garantía de fiel cumplimiento, en caso de existir multas, nosotros podemos descontarlas, ¿sí? Pero no existe un límite establecido. Ahí dice, podrá inclusive terminar el contrato de manera unilateral cuando se haya cumplido ya ese 5%. Pero al decirnos podrá, no está establecido un monto máximo. Dice INGEP nos podría ayudar indicando qué entidad aplica ya lo de la redacción. Estimada Mónica, del seguimiento que hemos realizado, del estudio que hemos realizado, sí hay entidades que ya la aplican. Si no estoy mal, es la empresa de agua potable. Es un contrato que ya vimos que se encuentran aplicando el tema de la redacción de la cláusula de multas y lo aplican obviamente en proyectos que son de alta complejidad. Dice, cuando se cumple el 5% del monto del contrato, debe referirse a la garantía de fiel cumplimiento, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Que la entidad puede dar por terminado de manera unilateral el contrato. Podrá, pero como les decía, la normativa nos dice podrá. No es que si ya llegamos a este 5% de aplicación de multas, ya terminamos unilateralmente. Ahí la entidad tiene que realizar un análisis, ¿no? De que si le conviene ya terminar de manera unilateral el contrato o en su efecto continuar. Ya tiene que decidir dependiendo de las necesidades de la entidad contratante, ¿sí? Dependiendo de qué tan importante es para la entidad terminar ese proyecto, porque puede ser que a la entidad le convenga llegar, qué sé yo, hasta un 8% de multas, que aplicar ese 8% de multas, pero llegar a la finalización del contrato, que al final del día eso es lo que debe prevalecer, ¿no? Que lleguemos a la finalización de la ejecución contractual y que la entidad pueda contar con los bienes, servicios, obras o consultoría, lo que esté contratando. Para la entidad contratante, ¿sí? Ahí ya debe realizarse un análisis de qué prima más, ¿no? De qué es más importante para mí. Sí, finalizar el contrato, lo cual me desencadena en que no voy a tener los bienes, servicios, obras que estoy contratando y también me puede desencadenar en que tengo que hacer otro procedimiento de contratación, eso me puede tomar más tiempo hasta hacer todo el procedimiento correspondiente o llegar, qué sé yo, un 8%, 9% de multas, pero llego a finalizar el objeto contractual. Dice, ¿cómo aplico multas sobre la garantía técnica o cuál es la función propia de la garantía técnica? El tema de la garantía técnica no nos sirve, estimado Ricardo, para el tema de aplicación de multas, ¿sí? El tema de la garantía técnica tiene que ver con aspectos ya técnicos, ¿no? Básicamente, por ejemplo, de un computador, que nos falle el procesador, que nos falle la memoria, ese tipo de cosas. El tema para aplicación de multas, la garantía que a mí me sirve es la garantía de fiel cumplimiento, ¿sí? Y la garantía, cómo usted la ejecuta ya dentro de un procedimiento, la garantía técnica ya dependerá de cómo usted estableció dentro de sus pliegos. Dice, en el caso de obra, el fiscalizador no informe el incumplimiento dentro de los 7 días. ¿Qué puede hacer como administrador? Usted como administrador lo que tiene que hacer es respaldarse, ¿no? O solicitar al fiscalizador, insistirle que el contratista esté incumpliendo. Usted tiene que respaldarse con todos los documentos para que el fiscalizador informe, ¿no? Porque esa es la función del fiscalizador, ¿no? Realizar el tema del cálculo de las multas y todo y ponerle en conocimiento al administrador para que sea el administrador quien comunique al contratista. Dice, favor, su ayuda con las notas de la capacitación. Bueno, a esta persona que nos está solicitando las notas de la capacitación, le informamos de que este webinar va a ser elevado a la plataforma de YouTube para que puedan revisar nuevamente el video si es de su interés. Muchas gracias, Mari.
Sí, eso sería todo, Edith. Creo que ya no tengo más consultas. Veo que aquí tenemos que les agradecemos el interés de la capacitación. Sí, eso sería todo, estimados participantes. Les agradecemos por su interés en los webinars que realizamos desde la Dirección de Capacitación y Certificación del CERCOP y les invitamos a seguir participando de nuestros eventos. Espero que esta capacitación les sea de utilidad. Como les había mencionado, es un tema relativamente nuevo. Esta es la segunda capacitación. En caso de que ustedes nos puedan realizar aportes que puedan ayudarnos a mejorar, pues bienvenidos. Les agradecemos a todos ustedes por su atención y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias y muchas gracias, Edith, por tu soporte. Una buena tarde. Muchas gracias a todos. Les esperamos el día de mañana en la capacitación que ya tenemos programada y gracias por su participación.